Las finanzas juegan un papel fundamental dentro de cualquier sociedad y economía del mundo. A su vez, son una parte integral dentro de nuestros días a días. Mi nombre es José Andrés Méndez y hablaremos sobre las finanzas, así como también de su origen y su evolución. Pero antes de comenzar, debemos tener claro qué son las finanzas. Las finanzas son esta área dentro de la economía que se dedica al estudio de la obtención y administración del dinero y del capital, es decir, los recursos financieros. A su vez, se encarga de estudiar todo lo relacionado con los medios que se emplean para obtener estos recursos, a lo que llamamos financiación. También, por otro lado, estudia lo relacionado a la inversión, el ahorro y el gasto de estos mismos recursos. En otras palabras, las finanzas se encargan de estudiar cómo los distintos agentes económicos, tales como el Estado, los gobiernos, las empresas, familias, deben tomar decisiones relacionadas con la inversión, el gasto y el ahorro, pero en condiciones de incertidumbre. Al momento de tener que escoger o de tomar una decisión, estos agentes económicos pueden optar por distintos tipos de recursos financieros, tales como los activos reales, que son el dinero líquido, los edificios, la maquinaria, propiedades, pero también los activos financieros. Estos son acciones y bonos o todos los que son derivados de estos dos. Teniendo ya claro qué son las finanzas, podemos comenzar a hablar de su origen. Para hablar de los orígenes de las finanzas, debemos retroceder hacia el pasado, en estas primeras etapas de la civilización, donde el ser humano comercializaba o intercambiaba bienes y servicios mediante el trueque. ¿Qué sucede? Debido a este trueque, las personas no podían enriquecer su fortuna en el plazo del tiempo, no podían realizar inversiones. Es por eso que cuando llega más adelante el dinero como principal mecanismo de pago, las personas tenían la posibilidad de invertir este dinero para conseguir compensaciones o beneficios con el paso del tiempo. Luego de esto se inició un proceso total de evolución en las finanzas. Ahora damos un gran paso hacia adelante para el momento de la revolución industrial, un momento histórico en todos los ámbitos, tanto sociales, económicos y políticos. Acá, con la llegada de esta revolución, las empresas empezaron a crecer, tuvieron este auge de crecimiento. Debido a esto, tuvieron que adoptar nuevos conocimientos de finanzas, de economía, de política y conocimientos sociales también. Luego de esto, damos un gran paso hacia el siglo XX. Principios del siglo XX. Acá las finanzas todavía se centraban hacían énfasis en una materia muy legal como la consolidación de firmas. A su vez, estaban muy centrados en priorizar lo que era la obtención de estos medios o de estos recursos, todo lo que se relaciona con la liquidez y el financiamiento. Más adelante tenemos el año 1930. Acá tenemos la Gran Depresión, esta crisis financiera mundial que afectó sobre todo a Estados Unidos y el Reino Unido, pero estas eran grandes potencias mundiales, por lo que las demás economías del mundo se vieron afectadas con una especie de efecto dominó. Acá las finanzas tuvieron que adoptar un mecanismo de defensa o de supervivencia para poder preservar la liquidez dentro de las empresas y evitar cualquier riesgo de quiebra. Más adelante tenemos la década de los años 1940 hacia los años 1950. Acá todavía continuaban con un enfoque muy similar al de los años 20. No tenía mayor relevancia el área de las finanzas todavía en estos años, no era más importante que el área de producción y que el área de comercialización. No había esta sinergia que tenemos hoy en día entre estos distintos departamentos. Más adelante tenemos la década de los 50. Acá pues empezaron a desarrollar todos estos métodos de análisis financiero, tales como los estados financieros que conocemos hoy en día, el estado de resultados, el balance general, el estado de flujos de efectivo. Además que acá en esta década se empezaron a utilizar las computadoras, fue un auge en la computación y pues se empezaron a utilizar también para el desarrollo de las finanzas. Más adelante tenemos la década de los 60. Acá se concentraban en la combinación de valores, los bonos y las acciones. Los bonos y las acciones. Debemos tener en cuenta que las empresas utilizan estos mecanismos para poder obtener liquidez. Los estados
también financian sus operaciones a través de la emisión de bonos. Tenemos que tener en cuenta que los bonos son activos de renta fija y las acciones son activos de renta variable. Más adelante tenemos la década de los 70. Acá se hizo mucho énfasis en la administración de carteras y su impacto en las finanzas de las empresas. Las empresas hoy en día también crean sus carteras de inversión, que son un conjunto de activos financieros y activos reales con los que pues, la empresa puede generar rentabilidad y aumentar su liquidez. Más adelante tenemos la década de los 80 y de los 90. En este periodo el tópico fue la inflación y su tratamiento financiero. Debemos tener en cuenta que acá el Estado juega un papel muy fundamental con las finanzas para reducir la inflación, aumentando las tasas de interés para desincentivar el consumo. Esto produce una caída en la inflación o caída en los precios. En la actualidad vemos cómo las finanzas están muy relacionadas con los distintos ámbitos políticos, económicos y sociales. Y hoy en día se centran, por supuesto, en generar la mayor utilidad de los recursos y enriquecer a los accionistas que comprenden o que se encuentran dentro de alguna empresa. Muchísimas gracias.